Lo tenemos aquí en Noticias 22. Seguramente cuando usted escucha jazz tendrá como referencia a estas grandes capitales del mundo, como es el caso de Nueva York, Nueva Orleans o la ciudad de París, también en las ciudades nórdicas. Pero, por ejemplo, cuando le dicen jazz en México, ¿dónde lo ubica? Más allá de la Ciudad de México o, por ejemplo, del estado de Guanajuato, donde ha habido una actividad muy importante. Pero ¿se imagina usted que existe mucho jazz, por ejemplo, en el estado de Chiapas? Bueno, pues la historia y la geografía del jazz nacional están reunidos en un atlas musical. Y para platicarnos más de esta cartografía del jazz, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Antonio Malacara y Margarita Saldaña, que están bien acompañados con Laura Barrera. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, qué bueno que están aquí. Pues sí, yo creo que lo que dice Guamantzin resulta sumamente atractivo y enigmático, por otro lado, porque quienes vivimos en la Ciudad de México ubicamos los festivales de jazz, viene el Eurojazz, el festival en el Centro Nacional de las Artes, Riviera Maya, en fin, como que son citas, pero de manera permanente no conocemos quizá los lugares donde se desarrolla esta música y que ha ido creciendo en los últimos años. Hay una afición muy importante, hay un público muy fiel. ¿Cómo está integrado este mapa? ¿Cómo se realizó el mapeo del jazz en México? Margarita, Antonio. No, muchas gracias, buenas tardes. Pues fue una iniciativa de Antonio, que se ha dedicado mucho tiempo a investigar y escribir sobre jazz. Se presentó con nosotros en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados para ver si había alguna forma de que se pudiera financiar este atlas de jazz. Y bueno, pues vimos que la forma de hacerlo era mediante los etiquetados que hace la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ese es el destino que ha seguido. Lo que nos interesó mucho fue precisamente esto que estás comentando. Conocemos algunos cuantos de los festivales, pero no sabemos de manera permanente si vamos a algún estado de la República en donde vamos a poder escuchar jazz. Exacto. En cualquier época del año. Y resulta que Antonio tiene muy bien mapeado todo el país, estado por estado, en qué lugares hay jazz de manera permanente, independientemente de los diferentes festivales que se están realizando. Y bueno, pues nos presentó ese proyecto. Consta de dos partes principalmente, uno que es el Atlas Conceptual, es decir, la historia del jazz en cada uno de los diferentes lugares del país, de los 32, bueno, de las 31 estados y el Distrito Federal. Y la otra parte que es el mapa o el directorio, más bien el físico, en donde los puedes encontrar, quiénes son los músicos, en qué lugares, direcciones, teléfonos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que Antonio nos puede ayudar un poco más en todo cómo lo ha realizado el trabajo, porque en realidad ya el trabajo es de investigación, él lo ha dirigido acompañado de muchas otras personas. Y más que nada es un trabajo de hormigas, porque conceptualmente es algo muy sencillo, es preguntar lugar por lugar. Yo salgo regularmente a dar algunas pláticas a ciudades, a todas las ciudades o a muchas de las ciudades del país, y me preguntaban por grupos, entonces yo les daba teléfonos, correos de grupos, luego me preguntaban los grupos por algún organizador y le daba yo los teléfonos del organizador de tal festival, hasta que dije, bueno, mejor vamos a hacer un atlas. Hay que sistematizar esta información. Vamos a tender los puentes, vamos a trazar las carreteras, darles direcciones, esto pasarlo a un libro físico primero, a uno digital después, y que toda la gente del jazz se empiece a interrelacionar. Es algo sorprendente que los cuates de Colima, por ejemplo, no sepan lo que está sucediendo en el jazz de Nayarit, o que la gente de un mismo estado, como Guanajuato, donde hay muchísimo jazz de Guamantzin, que los jazzistas de San Miguel de Allende, perdón, no tengan idea de lo que está pasando en Irapuato y en Guanajuato capital o en León, y viceversa. Parecieran dos entidades diferentes. Entonces, la idea es articular esto, ¿no? Es articularlo. A mí me han pagado ya durante 18 años en una columna por dar mi opinión y carretadas de subjetividad. Y ahora la idea es todo lo contrario, datos duros. ¿Dónde están los conciertos? ¿Dónde están los programas de radio? ¿A quién te tienes que dirigir
tú como músico, si quieres participar en un festival o si quieres promocionar un disco en radio, o tú como curador de X festival, cómo encontrar a tal pianista, a tal banda, en fin, que haya articulación, que haya comunicación. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Decías el libro físico, en el electrónico, porque además ahí está el reto de también actualizar los datos. Por eso la idea es primero sacar esta fotografía, esta primera fotografía en papel, el libro físico, y después, 4 o 5 meses después, hacer la edición digital, porque no todos, pero la mayoría de los jazzistas cambian de correos, creo que después de cada comida. Es difícil estar actualizados. A mí me pasa todo el tiempo. Vamos a estar actualizándolo digitalmente después, pero primero, y como sé que este noticiero se ve en todo el país, yo quisiera que aquellos que no han sido convocados o que no se han enterado por X razón, se comuniquen para acá. Es amalacara@prodigy.net.mx. A ver si podemos tener ese en un momentito más a cuadro para que seguramente habrá muchos músicos. A mí me llama también mucho la atención con Margarita Saldaña que la Cámara de Diputados, ¿cómo se llega con un proyecto así? ¿Y cuáles son las bases para apoyar este tipo de proyectos para los legisladores, para los diputados? Margarita, desde luego es un proyectazo, pero también por parte de Antonio, uno generalmente no recurre a esta instancia. Veo que es factible, eso me parece interesante. Sí, la Cámara de Diputados desde la legislatura pasada, no solamente en esta, empezó a etiquetar recursos específicamente para proyectos culturales, tanto para los estados, municipios, como sociedad civil, que está organizada en asociaciones civiles. Para esto, cada año, en el mes de octubre, la Cámara de Diputados lanza una convocatoria que es realizada, supervisada y ahora sí que con el visto bueno totalmente de Conaculta, en donde se marcan, por así decirlo, las reglas de cómo va a operar, que puedan inscribirse los proyectos, cuáles son los requisitos que deben de reunir. La Cámara de Diputados lo único que hace es lanzar la convocatoria y ver que todos los que inscriban un proyecto cumplan con los requisitos legales. Nosotros no calificamos propiamente... no es una evaluación del contenido. Así es, ¿no? Porque realmente hay que decirlo que supera mucho nuestras posibilidades. Se inscriben más de 10,000 proyectos. Y me imagino que, bueno, por un lado la cantidad y también la diversidad. La diversidad, de así es. Entonces, nosotros lo que hacemos es impulsar algunos de ellos. En este caso muy particular, Antonio se acercó a la Comisión de Cultura con una servidora directamente y yo de ahí lo estuve promocionando con los demás diputados, porque además es una selección que se hace entre los 500 diputados, porque lo mismo hay proyectos del Distrito Federal que de Oaxaca, Baja California, Chiapas. Es difícil que nosotros tengamos muy claro lo que está sucediendo en todos lados. Entonces los mismos diputados de los diferentes estados ayudan a ir integrando los proyectos que se van etiquetando. Y bueno, pues en este caso muy particular, la misma Comisión de Cultura directamente apoyó que tiene que ver con el proyecto de Antonio Malacara, que es el Atlas de Jazz. A varios de los diputados les pareció interesante y por eso se apoyó. Es así como llega. Esta es la forma en la que hasta ahorita se ha encontrado la mejor manera de poder etiquetar proyectos en todo el país, directamente por la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿cuál es el proceso que sigue? Una vez que es etiquetado, el proyecto realmente ya acaba de calificarse y sale adelante desde Conaculta. Se tiene que llegar ahí en enero. Se presenta el proyecto completo con todo lo que Conaculta solicita para poder dar el visto bueno final. Se pasan varias etapas de calificación en mismo Conaculta y Conaculta finalmente, cuando ya lo califica como un proyecto totalmente viable, se hace una orden para que Hacienda ya aterrice ahora sí que el recurso económico. Quiero decirles que el proyecto de Antonio Malacara está ya en esta fase, o sea, ya pasó todos los filtros de evaluación de Conaculta y estamos prácticamente esperando
que el recurso económico baje a la asociación civil que lo está apoyando para poder sacar adelante esto. Nosotros calculamos que físicamente, como preguntabas tú, ¿cuándo lo vamos a poder tener físicamente? Será aproximadamente en el mes de octubre. Pero digamos, el documento, el libro. el documento, el libro. El libro final. Yo quiero hacer un par de preguntas, uno para Antonio Malacara y otro para Margarita. Antonio, ¿cuál sería la ciudad o las ciudades o las zonas con mayor densidad de agrupaciones de jazz en este país? Obviamente el Valle de México, Claro. ¿no? De entrada el Valle de México. Pero es sorprendente, ahora que estoy revisando, que estamos revisando con lupa, porque en cada estado hay diferente número de colaboradores, de investigadores, somos 45 en total. Y que lo revisamos con lupa, es sorprendente que en Chiapas, por ejemplo, encontramos grupos de jazz en activo desde Tapachula, arriba en Comitán, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez. Es algo sorprendente. O en Ciudad Guzmán, en Jalisco. Yo pensaba que en Jalisco todo estaba concentrado en Guadalajara y los municipios que lo rodean, pero no, hasta Ciudad Guzmán hay grupos dándole. Es difícil decir en dónde hay más densidad de grupos, pero por las listas que tenemos, vemos que Veracruz, por ejemplo, porque Jalapa es Jalapa, tiene una población flotante de jazzófilos y de jazzistas enorme, pero porque van a estudiar al Colegio de Jazz de la Universidad Veracruzana y después regresan a sus ciudades de origen a seguirle dando. Y esto se da con jazzistas de Durango, con jazzistas de Chihuahua, de todos lados. Entonces, tal vez después de la Ciudad de México sea Veracruz, por esa población de jazzistas flotantes, donde haya mayor densidad. Pero Puebla es impresionante. Ahora que hemos hecho las investigaciones, desde el manifiesto estridentista en Puebla, ahí ya se hablaba de jazz todo el tiempo. Ah, qué interesante. Y Liz Arzubide y toda esta banda de poetas locos decían que el jazz era la manifestación importantérrima del siglo XX y todo esto, ¿no? En fin, hay cosas muy, 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 muy interesantes que van saliendo. Porque Pues además el dato duro, como decir, te lleva también al análisis, aunque digas, son datos duros, bueno, pero ahí empieza uno a pensar, bueno, ¿esto qué significado tiene? ¿No? Tiene también que ver con las escuelas, por ejemplo, como ahora lo mencionas, con la educación. Claro, por supuesto. Y te das cuenta que por lo mismo, por la demanda que hay, en Tuxtla Gutiérrez, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ya hay una licenciatura en jazz. De las pocas ciudades donde hay licenciatura en jazz en el país, ya está Tuxtla Gutiérrez. Ahora ya estamos esperando ese libro también para ver la incidencia o el efecto académico que tiene justo la música, las escuelas de música en las agrupaciones de jazz. Y por otro lado, rápidamente, Margarita, hace unos días, si mal no recuerdo, fue a principios del mes de marzo cuando nos acompañaste aquí en Canal 22 para una conversación. En ese momento tú nos decías que se está preparando la ley de cultura. ¿Cómo van las cosas? Ya en breve terminará esta legislatura. ¿Cómo va todo al momento? Pues mira, la iniciativa la presenté finalmente a finales del mes de abril, como ya lo había comentado. Tuvo un consenso no suficiente como para poder salir adelante. Prácticamente la apoyaron el partido Nueva Alianza, el PRD, el Verde Ecologista. Fueron los partidos que me apoyaron también con la iniciativa, pero nos faltó el gran consenso que se necesita tener con el PRI. El PRI es el que debe de apoyarnos para tener la posibilidad de lograr la mayoría para que sea una ley que se apruebe. Entonces, pero finalmente está presentada y es un documento que hoy tenemos el compromiso, porque así lo hice yo, de revisarlo con las personas que les interesa. ¿Quiénes son? Pues los sindicatos, principalmente el sindicato del INBA, el sindicato de los trabajadores que están en antropología, en el INA, algunos que están en el CENTE, porque les correspondería,
Muchos de ellos están ya sea en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y están muy interesados en saber qué va a pasar. Estamos en esa fase y también de alguna forma se va a analizar con algunos académicos principalmente para que ellos vean el documento y nos digan qué les parece adecuado, qué les parece que no es adecuado. Finalmente creo que es un tema que va a seguir, no se termina en una legislatura. Sin embargo, como lo comentábamos en aquella época, creo que de todos es el más completo hoy, entre otras cosas porque ya en esta iniciativa que presentamos ya viene sustentado sobre el artículo 4º constitucional y los derechos de acceso a la cultura, que antes no existían y que en consecuencia impedía que se hiciera un documento completo. Entonces vienen los dos documentos ya, que es el de la Ley General de Cultura, que se sustenta en el artículo 4º constitucional, en el párrafo 12, y el de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que da la oportunidad de crear la Secretaría de Cultura. Yo creo que es un tema que se va a seguir tratando. Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN que vienen están interesados, estamos platicando en el tema y desde luego con los senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Voy a tener una reunión la próxima semana con algunos de ellos para plantearles y que no se acabe en que se termine esta legislatura y ya no seguimos. Es un tema que da para mucho, para que se estudie bien, para que se aterrice bien y para que se discuta bien con todos los actores que intervienen en ello y podamos llegar algún día así tener en México una Secretaría de Cultura que tiene por objetivo ver el tema de la cultura como algo transversal y no como algo único y exclusivamente unido a la parte de la educación. Perfecto. Pues, muchas gracias, Margarita. No, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias y desde luego estaremos esperando primero el documento y la página o el sitio. Primero físicamente, claro, primero físicamente. Les reitero, ojalá que haya aparecido ahí el correo, que la gente que aún no ha sido convocada, ahí está, mira. Creo será poca ya la gente, ama la cara Prodigy.net MX, que se comuniquen. Todavía tenemos 15 días para el cierre de edición. Y bueno, aunque se improvisa mucho en el jazz y los hacedores de reseñas de jazz también lo hacemos, pero 15 días todavía para que se apunten en esto. Sus datos, digan, yo tengo un espacio, tengo un barecito, un restaurante, un sitio, un encuentro. Tengo un grupo, yo hago esto. Sí, cualquier cosa que tenga que ver con el jazz en general, con la música creativa en general y con el jazz en particular. No es muy sorprendente, esto lo quiero comentar rápido, que nos hayan apoyado, que Margarita nos haya apoyado. Los procesos culturales se dan normalmente de manera horizontal, rara vez se da de manera vertical, pero en esta ocasión sigue siendo de manera horizontal el apoyo. Yo, cuando me dijeron, habla para la Comisión de Cultura, dije, no, ¿cómo? Pero me animé, hablé y me encontré con una persona que es escultora en activo. Margarita, incluso acabas de exponer la semana pasada. Es una persona sensible, por eso yo creo que se dio tan fácil esta conexión, ¿no? Que se sigue dando de manera horizontal. Perfecto. Fantástico, sí, por eso yo me decía, ¿y cómo se le hace para eso, no? Porque yo creo que a nuestro público tal vez haya también alguien interesado en obtener estos apoyos y ya saben, a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados también se puede realizar proyectos y no solamente las becas del FONCA, las becas del CONACULTA, que es la opción, digamos, a la que normalmente se recurre. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Antonio. Estaremos ahí muy pendientes para lo que venga a propósito de esta investigación que estás haciendo.